Precisamente para hablar un poco más sobre esta orden ejecutiva que busca restringir de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, una medida implementada por Joe Biden. Le agradecemos a la doctora Camelia Atigau, especialista en migración del CISAN de la UNAM, que tome la comunicación con Milenio. Doctora, qué gusto saludarle y muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias, doctora. Explíquenos un poco más sobre esta medida más drástica que implementa el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden y qué implicaciones tendría para México en materia migratoria. Actualmente cruzan la frontera con Estados Unidos unos 10,000 migrantes al día, migrantes circulares, migrantes de todo tipo. Muchas de esas personas no son migrantes, son solicitantes de asilo y casi la mitad eran arrestados, como 4,500. El presidente Biden prometió que si los arrestos bajan a menos de 1,500, pues va a suspender esta orden ejecutiva, esta sanción, pero realmente no es para nada una medida. Está trabajando en un muro simbólico y pues de facto también. No olvidemos que es año electoral en Estados Unidos y que siempre incrementan la actividad legislativa en torno a la migración, pero no es para apoyar a la migración, sino para restringir la migración. Exacto. ¿Qué significa? Que la gente ya no va a poder pedir asilo por tierra, pues obviamente se va a privilegiar a los que puedan tomar un avión, cosa que significa un sesgo en el tipo de refugiados que van a recibir. Y pues es una muestra de irresponsabilidad y de poco humanismo. Este es el presidente que habíamos dicho que era el presidente de la migración, Joe Biden, así lo llamaron en los medios, y había pues muchas expectativas en cuanto a que era mucho menos agresivo en su discurso hacia los migrantes. Y bueno, ¿qué significa para México? Pues obviamente si es una deportación triangulada, es más barato para Estados Unidos. Qué bueno que se han construido los puentes, pero eso no impide que haya mucha presión para las comunidades fronterizas, mucha presión para las personas que están tratando de huir de un proceso. La mayoría de las personas que cruzan por ahí que quieren regresar son personas que huyen de violencia, de algún desastre ambiental, de situaciones muy fuertes en sus países, y en realidad no son migrantes, son refugiados. Bueno, en términos de por qué hacer eso, porque parece una medida irracional cuando vemos qué tipo de personas tenemos aquí paradas en la frontera con Estados Unidos. Son muchos jóvenes, algunos son familias enteras, pero en Estados Unidos no hay que olvidar que la migración de jóvenes pues más bien subió la edad de los migrantes de 25 años a principios de siglo, ahora son 33 años. Entonces, ¿cómo va a resolver Estados Unidos esta demografía que está envejeciendo? ¿Cómo va a resolver algunos puestos de la economía sin la ayuda de la migración? Pues son incógnitas que quedan ahí y que no van a ser resueltas, sino más bien van a ser dificultadas por medidas como esta. Pero como digo, otra vez es año electoral en Estados Unidos y eso no conviene para los migrantes. Claro, es entonces por la coyuntura electoral que toma Biden entonces esta medida. Y en el caso de México, el presidente López Obrador apenas mencionó que va a solicitar a su homólogo que sean deportados, pero a sus países de origen, que no se triangule, que no sean deportados a México. Todavía no hay una respuesta de Biden, pero esto pues tampoco resuelve el problema que muchos están huyendo de sus propios países por la violencia, doctora. No lo resuelve. Es bueno que México pida, porque hay otros países que están en una situación similar como México, Turquía, Uganda, que reciben mucho apoyo internacional para cuidar a esas personas refugiadas, paradas en sus países, y igual tenemos que hacerlo porque cuesta dinero y hay que cambiar la manera de pensar sobre la migración, y desde luego si vamos a tener más migración acá, pues hay que pensar
en que sea una migración autosuficiente, o sea, que las personas que se queden tengan derecho para trabajar, pues para poder sostenerse a ellos mismos y implícitamente aportar a la economía de México. Esa es la única solución si se van a quedar aquí. Ningún estado puede subvencionar migrantes. Y creo que es lo que se debe pensar para todos los que quedan, pues que tengan un visado correspondiente. México el recurso suficiente para atender a tantos migrantes que podrían regresar de manera masiva, doctora? Porque también pienso en el tema del narcotráfico, que son cooptados muchos de ellos. Obviamente estas medidas restrictivas pues van a hacer que vaya a haber más tráfico de personas, más cruces por lugares donde no se deba cruzar. Siempre incrementan las muertes estadísticamente cuando hay un cierre de fronteras. Justamente por no tener recursos suficientes, hay que habilitar a las personas que trabajen. Ahora, ¿cuántos son? Realmente no son tantas personas. O sea, recordemos que en México hay menos de 1% migrantes, con toda la migración de tránsito que hay ahora. Entonces, aún si se quedaran, es mucho menor que Canadá, que tiene 20%, Arabia Saudita, que tiene muchísimos más. Hay países que tienen 80% migración. Entonces, nosotros tenemos menos del 1%. Creo que todavía es manejable. La gente no quiere irse de sus lugares de origen por lo general, y desde luego que es bueno cooperar entre los países, dar ayuda no solo para desarrollo, para atención a desastres. O sea, la comunidad internacional sí tiene un papel importante en estos acuerdos, y también a nivel regional. O sea, la mayoría de los migrantes que cruzan ahora por tierra vienen de Centroamérica, de Haití, de Venezuela, son ubicables. Tenemos una nueva migración que no está buscando quedarse en México, que es la de gente de la India, por ejemplo, de Bangladesh. Esas personas no están buscando quedarse en México. También hay que hablar de eso, por qué se quedan aquí, y pues presionar un poco más para que entre en vigor nueva legislación a nivel internacional. Ya sabemos que la Convención de Viena no es suficiente, pero muchos países sí han implementado vías complementarias para visas humanitarias, ¿no? Entonces, hay una racialización de los migrantes, hay discriminación, algunos se apoyan, algunos no. Y pues ese tema se vincula con lo que estaban hablando hace poco de la discriminación de la comunidad queer. O sea, también es discriminación eliminar o tratar de controlar ciertos migrantes que son más pobres, que son más vulnerables, y pensar que algunos de clase media que van a entrar por vía aérea serán mejores migrantes. Y el mercado laboral en Estados Unidos y en todas partes nos dice que se necesitan todo tipo de trabajadores. Trabajadores altamente calificados, pero también trabajadores manuales, digamos. Y esos también hay que dejarlos entrar. Pues gran reto, doctora, que se viene también para el nuevo gobierno. El presidente López Obrador ya le faltan pocos meses. Sin embargo, bueno, veremos qué otras políticas migratorias se pueden implementar para que se ayude tanto México como Estados Unidos y se resuelva de la mejor manera el problema migratorio. Doctora Camelia Tigau, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Milenio. Muy buenos días. Buen día. Gracias, doctora.